Capítulo 123. Mejoras de fuerza. La cantidad total de jugadores en todo el Elder Scrolls Warcraft en los primeros 60 minutos superó los 600 millones. Teniendo en cuenta que el lanzamiento del juego se realizó en un momento en el que muchas personas trabajaban en un lado del mundo y otras tenían que dormir en el otro lado del mundo, fue un logro abrumador. Alex confiaba en que el Elder Scrolls Warcraft alcanzaría en algún momento la marca de 1.000 millones de jugadores en línea simultáneamente. Como la tarifa mensual del juego promediaba los $10 en todo el mundo, los jugadores del Elder Scrolls Warcraft por sí solos serían suficientes para que Alex ganara miles de millones de dólares cada mes. Teniendo en cuenta que cientos de millones de jugadores reservaron el juego por adelantado, Alex ganará más de 50 millones de puntos de juego mensuales en el Elder Scrolls Warcraft, sin siquiera considerar las ganancias que obtuvo con los otros juegos. Con esa gigantesca cantidad de puntos, Alex decidió dividirlo en dos frentes. A pesar de estar seguro de poder defender la tierra de Thanos prácticamente sin ayuda cuando llegue, Alex sintió que lograr que los humanos se desarrollaran más hasta el punto en que incluso la gente común pudiera ayudar sería algo mucho más factible desde la perspectiva de un inversor. Imaginando la escena donde llegó el ejército de Chitauri y miles de personas comunes y corrientes usaron habilidades y hechizos del Elder Scrolls Warcraft, incluso las personas que no estaban interesadas en el juego estarían dispuestas a jugar para obtener suficiente fuerza para protegerse en caso de otra invasión. Y aquellas personas que experimentaron la batalla serían aún más adictas a este sentimiento de fuerza y querrían jugar aún más para luchar aún mejor en el futuro. Donde por un lado Alex usaría todo su poder para derrotar al ejército enemigo ganándose la adoración de algunas personas, o por el otro lado donde la gente usaría el juego de Alex para luchar y despertar la envidia de aquellos que aún no jugaron, pensando a largo plazo, la segunda táctica era infinitamente mejor. Por supuesto, Alex no pensaba renunciar a desarrollar su propia fuerza, ya que sabía que él era el centro de todo y que sin él todo sería destruido, por lo que hacerse más fuerte era indispensable. Por lo tanto, Alex decidió dividir los puntos de juego que ganó en los juegos en tres partes. La primera parte equivalía al 50% de los puntos de juego ganados cada mes y se usaría para mejorar la fuerza personal, con un flujo mensual de al menos 50 millones de puntos de juego sumando todos los juegos y oasis. Esta primera parte sería de al menos 25 millones de puntos de juego para él para usar todos los meses. La segunda parte equivalía al 35% de los puntos de juego obtenidos cada mes y se utilizaría para desarrollar y que los jugadores redimieran sus poderes en la vida real. Por supuesto, como esta cantidad de puntos de juego probablemente no podría satisfacer la demanda de los jugadores que desean canjear sus poderes en la vida real, Alex creó un sistema de cola para el canje donde los jugadores podían pagar para pasar la cola, lo que en realidad solo consistía en convertir su dinero en puntos de juego y les permitirá canjear los poderes inmediatamente, mientras que los jugadores con VIP en Oasis tendrían el precio para cortar la cola reducido, haciendo que los VIP en Oasis reciban nuevos suscriptores y así ganen aún más puntos de juego. Según el plan de Alex, todos los puntos de juego generados por Oasis VIP se convertirían en el fondo de puntos de juego para canjear los poderes del Elder Scrolls Warcraft. En cuanto a la tercera parte de los puntos de juego que Alex pretendía repartir, equivaldría al 15% de los ingresos de los juegos y sería utilizada por él para el mantenimiento y desarrollo de los nuevos juegos. De esa manera, Alex podría equilibrar todos sus gastos de médico de cabecera en el futuro sin comprometer ninguna de sus oportunidades futuras. Pensando como una empresa tradicional, es como si Alex fuera un CEO que se queda con el 50% de las ganancias, gasta el 35% en marketing y el 15% en mantenimiento y desarrollo de nuevos productos. Al observar los casi 10 millones de puntos de juego disponibles en su cuenta, Alex estuvo muy tentado de gastar todo eso en una nueva habilidad de inmediato, pero se controló y simplemente compró algunas habilidades más prácticas. Competencia en control de elementos básicos, maestro, 1 millón de puntos de juego. Competencia en el control y desarrollo de círculos mágicos, gran maestro, 2 millones de puntos de juego. Mejora de la reserva de maná, maestro, 2 millones de puntos de juego. Estas habilidades complementaron el control de Alex sobre las habilidades que ya tenía. Él adquirió competencia en el control y desarrollo de círculos mágicos para mejorar la magia de hielo de Grateful Booster. Con la nueva habilidad, Alex sintió que la magia de hielo de Gray había sido mejorada a un nivel mucho más alto que la magia de Dragon Slayer, especialmente en su mente, que ahora entendía los círculos mágicos a nivel de gran maestro, ya que Alex tenía la creatividad para crear algo con hielo.
Podría modificar o hacer un círculo mágico en el lugar para lograr lo que imaginó. Sin mencionar que con las habilidades para controlar los 4 elementos que le compró a Avatar, sumadas con competencia en controlar y desarrollar círculos mágicos y competencia en controlar elementos básicos, maestro, Alex pudo usar estas 2 habilidades para hacer hechizos de todos los elementos básicos sin ninguna dificultad. Si quisiera, incluso podría convocar a un poderoso fénix de fuego como Alar de Kael'thas en WoW para luchar junto a él mientras convoca a un gigantesco coloso terrestre, un dragón de hielo, un dragón de agua oriental y más. Todo lo que podía imaginar. Especialmente con su mejora de mana, que era tan grande como un lago gigantesco, Alex tenía absoluta confianza en la lucha contra el ejército Chitauri, incluso tenía planes de ir a encontrarse con Thanos por un momento, pero pensando en la fuerza de ese hombre y las posibles cartas ocultas que podría tener, Alex rápidamente abandonó esa idea y decidió continuar en la Tierra aumentando silenciosamente su fuerza. Curioso por cómo estaba el mundo exterior en ese momento, Alex sacó su celular y vio que había varios mensajes y llamadas perdidas de Ana invitándolo a jugar el Elder Scrolls Warcraft con ella. Pensando que esto sería divertido, Alex rápidamente le respondió y decidió unirse también a su grupo para jugar. Capítulo 124. Ataque al foro. Con el lanzamiento de Elder Scrolls Warcraft, el mundo prácticamente se detuvo. Incluso hubo días festivos en el lanzamiento del juego en la mayoría de las empresas donde los propietarios eran más conocedores de la tecnología. Los gobiernos y los militares enviaron equipos para entrar en el juego y tratar de comprender este nuevo mundo lo más rápido posible, además de tratar de descubrir la mejor manera de beneficiar a su país con este nuevo mundo que estaba surgiendo. Por lo que han descubierto hasta ahora, los gremios fueron la mayor publicidad que había tenido el juego hasta la fecha. Especialmente cuando descubrieron que había rangos en el juego, tanto rangos de jugadores con mayor nivel hasta el momento, como rangos de equipo, jugadores que mataron a más jugadores de otras facciones, entre otros rangos que aún no estaban desbloqueados. Señor presidente, si podemos conseguir que algunos de nuestros militares dominen partes de los rangos en el Elder Scrolls Warcraft, la probabilidad de que los jóvenes se alisten en el ejército en el futuro será mucho mayor, especialmente si utilizamos esto como una estrategia de marketing y lo tratamos como al entrenamiento en el ejército y la disciplina que les enseñamos, estos soldados alcanzarán el alto rango. Dijo un general del ejército en tono respetuoso. Al escuchar lo que dijo el general, el presidente asomó la cabeza y preguntó. ¿Ha habido algún cambio desde que empezamos a publicar nuestra superioridad en Fortnite? Sí, señor presidente, desde que empezamos a ganar mucho en Fortnite y con el sistema de juego clasificado, los jóvenes adolescentes han quedado fascinados con nosotros y la tasa de preferencia de los jóvenes por el ejército ha aumentado un 13% en los últimos meses. Un aumento casi imposible en tiempos de paz como los actuales. El general respondió emocionado, ya que fue idea suya invertir algunos equipos de élite para conseguir fama militar en Fortnite. Muy bien, como Fortnite ya nos ha dado resultados satisfactorios, podremos continuar con esta estrategia también para el Elder Scrolls Warcraft. El presidente estuvo de acuerdo. Mi sobrino me dijo que normalmente en este tipo de juego hay gremios, con límites de miembros, y gremios afiliados, donde sería algo así como un centro de entrenamiento para que los jugadores más nuevos puedan seguir el ritmo del gremio principal. Podemos usar esto como una táctica para acercarnos a más jugadores, creando un gremio militar, y haciendo gremios afiliados donde los jugadores comunes puedan ingresar. Si alguno de ellos tiene un desempeño notorio, puede ser ascendido al gremio principal e incluso conseguir un puesto oficial en el ejército. Así atraeremos aún más el interés público y nuestra imagen ante sus ojos será aún mejor. Al escuchar lo que dijo el presidente, no solo se sorprendió el general con el que estaba hablando, sino que también los demás concejales y generales en la mesa se sorprendieron. Es una gran idea, señor presidente. A los concejales les brillaron los ojos al pensar en ello. Al mirar al hombre con expresión orgullosa, los concejales pensaron que realmente merecía haber ganado las últimas elecciones. No sabían que esta idea en realidad surgió de su sobrino, quien ya había visto algunas publicaciones similares en internet y decidió darle la idea a su tío. Como el sobrino del presidente vio esto, obviamente otros gobiernos alrededor del mundo también lo vieron y decidieron seguir la misma estrategia. Entonces, cuando se supo en el foro Oasis que los gobiernos de todo el mundo estaban buscando jugadores talentosos del Elder Scrolls Warcraft con miras a contratarlos en el futuro con salarios altos, la cantidad de personas que probaban el Elder Scrolls Warcraft aumentó aún más.
especialmente en las personas más pobres, que vieron una rara oportunidad de ganar dinero sin necesidad de un pasado poderoso. Por supuesto, el gobierno no fue el único que tuvo esta idea, incluso grandes corporaciones como Stark Industries y Oscorp también se unieron a la idea, prometiendo salarios aún más altos que las corporaciones gubernamentales. Como resultado, los jugadores estaban divididos, por un lado había grandes empresas con salarios altos, por otro lado había gobiernos con salarios más bajos pero mayor prestigio y estabilidad. Muchas personas tenían diferentes objetivos y opciones en la vida, por lo que la decisión de cada uno era diferente, pero Alex vio que todo esto solo aumentaba la cantidad de nuevos jugadores que experimentaban Oasis. Dado que Oasis es la puerta de entrada gratuita a otros juegos, Alex confiaba en que la tecnología y la diversión que venían con Oasis serían suficientes para convertir estos jugadores gratuitos en jugadores de pago. Hablando así incluso parecía algo malo, pero como los juegos de Mohan no tenían ningún aspecto pay to win, Alex no se sintió mal en ningún momento al adoptar tácticas psicológicas para que estos jugadores se sintieran más tentados a pagar, ya que si no pagaran, aún así tendrían mucho contenido disponible de forma gratuita, y si pagaran no estarían perdidos, ya que los beneficios eran tan buenos que los jugadores no se arrepentirían más tarde. Especialmente cuando observó cuán baja era la cantidad de jugadores que cancelaban el bid que tenían en los juegos. De los resultados del formulario de cancelación que respondieron, más del 90% de las cancelaciones se debieron simplemente a que la situación financiera de los jugadores había cambiado, ya sea que el jugador fue despedido o hubo alguna emergencia y necesitaba dinero y no podía gastarlo en el VIP en el juego. Usando la IA que obtuvo del sistema para administrar Oasis y comprender a estos jugadores, cuando la IA estaba segura de que el motivo de la cancelación era efectivamente ese, Alex incluso dijo que estos jugadores recibirían otros 30 días de VIP gratis y que Mohan les deseó suerte en el futuro, lo que calentó los corazones de los jugadores hasta el punto de que la imagen de Mohan como una empresa consciente que no buscaba pequeñas ganancias quedó grabada en la mente de estos jugadores. Muchos incluso enviaron correos electrónicos de agradecimiento a Mohan en Oasis, diciendo que tan pronto como su situación financiera mejorara, volverían a pagar VIP para agradecer a la compañía por ser sensible con ellos. Por supuesto, para los jugadores que vieron a otros agradeciéndoles por esto e intentaron dar su cuenta de baja para obtener otro mes gratis, Mohan simplemente actuó como si nada hubiera pasado y dejó que esos jugadores cancelaran la suscripción sin problemas, pero tampoco les dio ningún mensaje y sin días extra de VIP gratis. Indignadas, muchas personas incluso llegaron a vilipendiar a Mohan publicando en el foro de Oasis quejándose de que estaban siendo tratados de manera diferente a otros jugadores, ya que muchos jugadores obtuvieron 30 días de VIP gratis mientras que no obtuvieron nada. La comunidad incluso vio esto y se indignó con estos jugadores, pero la respuesta de Mohan fue rápida. Nosotros en Mohan nos disculpamos por las molestias a todos los jugadores. Sobre la pregunta que el jugador planteó en este foro, nuestro sistema Oasis tiene un método antifraude donde se pueden identificar los jugadores que tienen intenciones maliciosas. Solo los jugadores que realmente estén pasando por momentos difíciles recibirán nuestro más sentido pésame y los 30 días de VIP gratis. Aquellos jugadores que no tengan este problema serán tratados con normalidad y no recibirán ningún beneficio por parte de nuestra empresa. Si los jugadores aún no están satisfechos con nuestra conducta de tratar a los jugadores de manera diferente, solo podemos despedirnos de estas personas y comprender que es posible que prefieran jugar juegos de otras compañías. Atentamente, equipo de relaciones públicas de Mohan. Cuando los jugadores vieron la respuesta de Mohan, quedaron atónitos y rápidamente entendieron lo que estaba pasando. Maldita sea, estos tipos no tienen problemas financieros y aún quieren aprovechar los beneficios que están recibiendo estas personas en tiempos difíciles. He tomado capturas de pantalla de todos los que hicieron publicaciones maliciosas como estas, bloqueemos a estas personas. ¡Qué gente ingrata! Al ver el último párrafo de la publicación de Mohan, las otras empresas se llenaron de alegría. Por lo general, las empresas simplemente bajan la cabeza y tratan a los jugadores como dioses para que sigan jugando, por supuesto, además de monetizar todo lo posible. Entonces, al ver lo indiferente que era Mohan con estos jugadores, estas empresas que ya estaban al borde de la quiebra, sintieron que tenían mucha suerte y que la cantidad de jugadores que tenían pronto aumentaría. Pero para su frustración, la cantidad de jugadores siguió disminuyendo, como en meses anteriores. ¡Qué broma! ¿Qué jugador dejaría de jugar a los juegos de Mohan para pasarse a estos juegos pay to win de estas otras compañías?
Incluso los jugadores que atacaron a Mohan simplemente borraron sus publicaciones e hicieron como que no pasó nada. Mientras se desarrollaba esta pelea en los foros, la mayoría de los jugadores aún no se enteraban, ya que todos estaban muy concentrados en el Elder Scrolls Warcraft, especialmente cuando vieron que había aparecido el primer jugador en alcanzar el nivel 2. Capítulo 125. Alex jugando. A diferencia de otros MMORPG que existían en el mundo donde el jugador solo necesitaba jugar unos segundos para alcanzar el nivel 2, en el Elder Scrolls Warcraft Alex hizo que la nivelación fuera mucho más lenta, incluso más lenta que WoW Classic. Por supuesto, eso no hizo que las recompensas de las misiones fueran extremadamente bajas, ya que la dopamina que recibían los jugadores se vería muy afectada por esto. La forma en que lo hizo fue bastante simple. Mientras que en un MMORPG tradicional el jugador tarda solo unos segundos en salir de la ciudad e ir al campo a matar a los monstruos, en el Elder Scrolls Warcraft, donde el mundo tenía un tamaño realista, esta ruta tardaba varios minutos, como en la vida real. En juegos normales el jugador encontraba grupos de monstruos y podía matar tantos como quisiera sin preocuparse por nada. En el Elder Scrolls Warcraft, Alex se preocupaba por hacer la atmósfera más realista y los monstruos estaban en lugares más distantes y realistas, ya que no tendría sentido que los monstruos caminaran de un lado a otro por las ciudades mientras los guardias simplemente se quedaban quietos y observaban. Incluso las batallas fueron más largas, ya que los monstruos eran casi tan poderosos como los jugadores y los jugadores necesitaban algo de tiempo para recuperarse después de una batalla. Y con la gran cantidad de jugadores que comenzaban a jugar, las zonas de caza de monstruos también estaban muy concurridas, lo que dificultaba que los jugadores mataran suficientes monstruos para poder subir de nivel. Pero a pesar de todas las dificultades, a los jugadores les encantó. La satisfacción que sentían los jugadores al matar un monstruo era mucho mayor, emprender una misión y sentir una energía cómoda impregnando su cuerpo también era maravilloso, y todo esto, junto con la diversión de ver a personas de todo el mundo divirtiéndose, les daba una sensación única y experiencia para estos jugadores. Alex estaba actualmente en el personaje jugando con Anna, Kitty, Kurt, Scott y Jean. Para jugar juntos, todos crearon personajes de elfos de la noche. A diferencia de los orcos que se despertaron en una ciudad que estaba siendo atacada, su grupo se despertó en un pequeño pueblo pacífico de los elfos de la noche con el trasfondo de que eran elfos seleccionados para entrenar y convertirse en los guerreros del pequeño pueblo. Pero por ahora, todavía estaban en un proceso de selección donde solo se seleccionaría a los mejores para aprender de los verdaderos guerreros elfos nocturnos de la ciudad. Por supuesto, solo Alex sabía que también existiría la posibilidad de que los jugadores aprendieran algunas habilidades ocultas. Así como Skyrim tenía libros de habilidades en diferentes ubicaciones que el jugador podía aprender después de cumplir ciertos requisitos, Alex también agregó esto en el Elder Scrolls, donde los jugadores podían aprender algunas habilidades secretas si cumplían ciertos requisitos en el juego, lo que aumentaría en gran medida la sensación de exploración de los jugadores, con la expectativa de que alguna misión pudiera revelar algo oculto que les diera alguna ventaja. A pesar de que el jugador eligió una clase al principio, Alex nunca tuvo la intención de limitar a los jugadores a obtener habilidades de otras clases, pero, por supuesto, obtener esas habilidades y usarlas de manera efectiva sería mucho más difícil que las habilidades de las clases que los jugadores eligieron inicialmente. En su grupo, Anna y Kurt se convirtieron en pícaros, Jean eligió ser druida, Kitty decidió ser sacerdote para ayudar al grupo, mientras que Scott estaba con muchas dudas entre guerrero y cazador, pero pensando que siendo guerrero podría parecer más genial para Jean, Scott decidió convertirse en guerrero, dejando al cazador en manos de Alex, completando así su grupo con todas las clases de elfos de la noche. A Alex le pareció irónico que la clase que le quedaba fuera su clase favorita en su vida anterior, ya que tenía el pasatiempo de coleccionar las bestias más bellas como cazador en el juego y combinar esas bestias con sus armaduras y monturas, por lo que estaba feliz. Por lo tanto, el grupo ya había estado jugando durante 1 hora y media y en ese momento estaban en un bosque cazando diablillos. Los diablillos eran pequeñas criaturas de piel roja y cuerpos humanoides con inteligencia intermedia. No podían hablar, pero eran lo suficientemente inteligentes como para acampar. Mirando el campamento de diablillos a lo lejos, Kurt se preocupó un poco y preguntó mientras levantaba sus 2 dagas. ¿Atacamos esto? ¿Alguien ha descubierto ya la pena de muerte? Jim preguntó mientras miraba a Kitty. Kitty tenía un menú flotando frente a su cara, que era una pantalla que mostraba el foro del juego. Aparentemente,
Cuando un jugador muere en el nivel 1, toda su barra de experiencia se restablecerá además de que se le impedirá jugar durante 1 hora, y por lo que veo de los jugadores hablando, algunos dicen que perdieron algunas monedas de cobre cuando murieron. Pero no todos. Kitty dijo mientras miraba el foro. Al oír eso, Ana miró a Alex. ¿Qué piensas, Alex? Al escuchar a Ana preguntarle a Alex, todos los demás también se giraron y lo miraron expectantes. A pesar de que jugaron durante 1 hora más que Alex, ya que él solo se conectó después de ellos mientras miraba las estadísticas del juego, con solo unas pocas piezas de información que Alex obtuvo, su eficiencia para matar monstruos y ganar experiencia aumentó mucho. Principalmente porque Alex era muy bueno en Fortnite y porque también llevaba una capa negra como la de ellos, ya tenían la creencia de que era un jugador incondicional que tenía muchos más conocimientos que ellos en los juegos. En el Elder Scrolls Warcraft todos también tenían las portadas negras con el diseño de la cabeza del Ender Dragón, como todos los juegos eran de Mohan, Alex decidió continuar con la tradición de que las capas de los juegos se pudieran usar en otros juegos. Incluso las máscaras que los jugadores ganaron en los torneos de Fortnite podrían llevarse a Minecraft o Elder Scrolls Warcraft, lo que hizo que la impresión de las máscaras de los jugadores se convirtiera en algo más sagrado y prestigioso. Incluso las máscaras que los jugadores recibían en la defensa y pixel de Minecraft, que inicialmente era algo muy común y que todos tenían, ahora eran extremadamente raras, ya que solo unos pocos millones de más de 1000 millones de jugadores las tenían. Alex miró su equipo y pensó que su equipo era muy eficiente en el uso de habilidades de clase, ya que estaban acostumbrados a usar habilidades de sus poderes en la vida real, y sintió que estaría bien intentar atacar el campamento de los diablillos. Como conocía la dificultad del campamento, juzgó que no les sería imposible llegar allí. Por supuesto, si fuera un grupo de jugadores normales, necesitarían al menos entre 10 y 15 personas de nivel 1 para hackear esto sin morir, pero considerando su nivel, sería un desafío, pero no imposible. Es un riesgo, pero considerando que cuanto mayor es el riesgo mayor es la recompensa, creo que podemos hacerlo. En el peor de los casos solo podemos obtener más experiencia nuevamente ya que solo estamos en el nivel 1. Alex dijo mientras miraba a todos. A pesar de que todos eran elfos de la noche, cada uno tenía sus propias características. Ana tenía el cabello negro corto, Kurt tenía el cabello azul, Jin el pelirrojo, Scott los ojos rojos y Kitty el cabello de colas gemelas, por supuesto, él el de cabello blanco. Ya sentía que coincidían, así que aunque todos estaban en cuerpos diferentes, todavía estaba bastante claro quién era quién porque todos todavía tenían características de ellos en la vida real. Entonces intentémoslo. Scott dijo emocionado. Le encantaba pelear con la espada, ya que en la vida real atacaba principalmente desde lejos con sus poderes, fue una experiencia muy nueva usar este nuevo medio de combate en el juego. Incluso para los demás, que sintieron que obtuvieron nuevos poderes y estaban muy emocionados de experimentar todo. En medio de la emoción de Scott, sin darse cuenta miró a Jin, queriendo ver su reacción, pero al ver que ella todavía actuaba casualmente tratándolo como a los demás, se sintió un poco decepcionado. Alex se dio cuenta de eso y negó con la cabeza, en su tiempo viviendo con el grupo y con su conocimiento previo de este mundo, ya había notado que a Scott le gustaba Jin, pero a diferencia de los cómics donde ella salía con un chico llamado Duncan, en este mundo ella no estaba saliendo con nadie y simplemente actuaba como si no entendiera las pistas que Scott le estaba dando. Mira a Ana que tenía una linda sonrisa en su rostro, Alex dejó de pensar en los problemas de relación de estos dos y escuchó a su novia. Con su creciente dominio de la magia y el control elemental, Alex sintió que llegaba el momento en que podría hacer más con Ana que simplemente tomarle la mano y darle un beso rápido. Lo que no notó fue la mirada que Jin le dio después de negar con la cabeza y fingir que no había notado la mirada de Scott. Capítulo 126. Pura suerte. Silbido. Una flecha voló y aterrizó perfectamente en la boca abierta de un diablillo que gritaba, dañando críticamente al monstruo. Como el Elder Scrolls Warcraft era un juego en el que el jugador tenía control total del cuerpo de su personaje, las clases a distancia necesitaban lanzar ataques efectivos para causar daño y, dependiendo de dónde aterrizara el ataque, se podía activar daño crítico, lo que hacía que la clase cazador fuera más difícil que otras clases para dominar. Por supuesto, el juego tenía asistencia de puntería para los jugadores que no sabían cómo usar armas o arcos, pero esa asistencia de puntería solo ayudaba a los jugadores a apuntar a los cofres de los monstruos, e incluso eso no garantizaba una tasa de acierto del 100%.
En cuanto a golpear lugares que causaron daños críticos, los jugadores debían apuntar automáticamente. Con el nivel de puntería de Axot de Alex, acertar las flechas donde se activaba el daño crítico era muy fácil, tanto es así que todas sus flechas alcanzaban puntos críticos el 100% del tiempo. Especialmente porque los diablillos no tenían armadura ni cascos, lo que se lo puso aún más fácil a Alex. No creo que pueda soportarlo. Scott gritó preocupado al ver que su barra de HP bajaba y sintió que su cuerpo se debilitaba cada vez más. Creo que en el próximo ataque moriré. Alex estaba recargando el arco lo más rápido posible con otra flecha para intentar ayudar a Scott a que no muriera, pero por lo que calculó, incluso si lograba matar a uno de los diablillos que estaba golpeando a Scott, el otro probablemente lanzaría el siguiente ataque sobre él, y nadie pudo detener este ataque. Maldita sea, es solo un éxito. Kurt gritó con frustración mientras usaba la daga para intentar cortar el cuerpo de uno de los diablillos que estaba de espaldas a él. Ana, Kitty e incluso Jin miraban esto con un poco de desesperación. Aunque Jin no sentía por Scott lo mismo que él sentía por ella, no quería ver a su amigo morir frente a ella, especialmente con la barra de experiencia casi llena. Después de matar a este diablillo, probablemente todos, excepto Alex, subirían de nivel, pero si Scott muriera, tendría que empezar de nuevo y quedarse atrás. No tengo más maná. Kitty gritó desesperada y un poco culpable por haber usado una habilidad de daño en el momento equivocado, lo que significaba que no tenía suficiente mana en ese momento. Silbido. Otra flecha voló y penetró el cráneo del diablillo desde un costado, causando más daño crítico y finalmente matando a este diablillo, pero al otro todavía le quedaba un 30% de HP y el siguiente ataque definitivamente impactaría. Alex sabía que Scott no perdería completamente su barra de experiencia, ya que también usó la misma estrategia WoW, donde el jugador podía reaparecer en el cementerio y perder toda la experiencia, o para jugadores de nivel 2 o más, disminuir un nivel, o el jugador podría volver en modo alma a su propio cuerpo y solo perder el 50% del mismo. Es solo que otros jugadores aún no lo sabían y pensaron que era una penalización fija ya que no era tan intuitivo como WoW. Pero aún así, Alex no quería ver morir a Scott delante de él. Al ver la garra del diablillo restante acercándose en cámara lenta, todos se desesperaron y prácticamente aceptaron que Scott iba a morir. Pero para su sorpresa, cuando la garra del diablillo iba a golpear el cuerpo de Scott, fue como si el cuerpo de Scott se convirtiera en humo en ese lugar y la garra lo atravesó sin causar ningún daño, dejando a todos menos a Alex, incluso al diablillo. Confundido. Sin pensarlo mucho, al ver que tenían la oportunidad de salvar a Scott, cada uno usando cualquier ataque que tuviera disponible, incluso Kitty se acercó al diablillo para golpearlo con su bastón para hacerle el mayor daño posible y finalmente lograron matar al diablillo. 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 Cuando el diablillo finalmente murió, apareció un mensaje frente a todos. Felicitaciones por eliminar el campamento de diablillos. Con la aparición del mensaje, apareció un cofre de madera en el centro del campamento, dejando a todos sorprendidos y emocionados. Pero ignorando momentáneamente el baúl, el grupo miró a Scott y preguntó, ¿qué fue eso? Scott escuchó esto y los miró con una expresión tan confusa como la de ellos. No tengo ni idea. Alex, quien organizó todo en el juego, claramente lo sabía, pero tenía que pensar en una manera de decírselo sin que pareciera que lo sabía por fuera. Creo que lo sé. Ana dijo emocionada. Todos la miraron sorprendidos, incluido ahora Alex. ¿Qué es? Ana sonrió mientras abría un menú y les hacía señas para que vinieran a verlo. Ven aquí, compruébalo. De acuerdo con nuestra ventana de habilidades, dentro de la habilidad racial de los elfos nocturnos, hay una habilidad que un jugador tiene un 1% de probabilidad de esquivar y atacar. Creo que esta habilidad es la que convirtió esa parte del cuerpo de Scott en una especie de humo y esquivó el ataque del diablillo. Al escuchar la explicación de Ana, todos abrieron la ventana de su habilidad y fueron a comprobarla y, de hecho, todos tenían esta habilidad. Maldición. Solo tiene un 1% de probabilidad de activarse, y lograste que se activara en un momento tan crítico, Scott. ¡Qué suerte tienes! Kurt dijo emocionado mientras golpeaba a Scott. Sintiendo el pequeño golpe de Kurt, el corazón de Scott se detuvo y miró a Kurt como si viera un fantasma. Kurt pronto entendió lo que había hecho y miró rápidamente la barra de HP de Scott, temiendo haber tomado lo poco que quedaba del HP de Scott y haberlo matado. Afortunadamente, no había PvP en un mundo abierto entre jugadores de la misma facción, por lo que Scott todavía estaba vivo y coleando. Uf, de verdad, eso fue pura suerte, jajaja. Una vez que el susto pasó, Scott estaba muy emocionado.
Alex miró a Ana y se sorprendió por su rápida deducción. Esta fue realmente la razón por la que Scott sobrevivió. Por supuesto, esa tasa de esquiva no era exactamente del 1%, cuanto más desesperado estaba el jugador por sobrevivir, mayor era la probabilidad de activar esta habilidad racial, que probablemente aumentó al 5% en un momento tan desesperado como este, y al 0,001%. Cuando no estaba en peligro, lo que al final daba una tasa del 1% en promedio, pero hacía que el jugador se sintiera la persona más afortunada del mundo, lo que generaría mucha más dopamina para los jugadores y los alentaría a jugar aún más. Pero Scott logró activar esta habilidad con solo un 5% de probabilidad de activarse, tuvo que admitir, esto realmente fue pura suerte, principalmente porque Alex no usó ningún poder de administrador para ayudar a Scott. Los elementos que estaban en el cofre de madera eran simplemente elementos simples de nivel 1, que era el nivel de los monstruos, pero para ellos que casi no tenían elementos equipados, ya era una gran mejora que hacía felices a todos. Así que así es como te sientes acerca de ser un mago, Alex. Jin miró a Alex y le preguntó mientras sostenía su bastón, llamando la atención de Kitty, que también estaba usando magia, y los demás, que solo tenían curiosidad. Alex pensó un rato antes de responder. Aún no he jugado como mago y no he usado ninguna habilidad mágica, pero viendo cómo estás usando la magia, creo que la diferencia no es tan grande como realmente es. Quizás en este momento esto sea lo más cercano. El sentimiento que ustedes tienen podrían tener que usar magia real. Al escuchar esto, Jin se emocionó y pensó que usar magia en la vida real debía ser mucho más divertido, pero usar magia en el Elder Scrolls Warcraft seguía siendo realmente genial. Por alguna razón, sentí que quería aprender algo de magia de fuego. En cuanto a Ana, cuando escuchó la respuesta de Alex, se sintió un poco arrepentida por no haber elegido una clase de magia, ya que quería saber cómo se sentía su novio cuando usaba magia en la vida real. Cuando Alex vio esto, notó que Ana no solo se sentía así, sino que Scott y Kurt también estaban un poco arrepentidos y dijo: no te preocupes, creo que debería haber habilidades mágicas para todas las clases y, como dijo Notch, nada impide que una clase aprenda habilidades de otras, así que en el futuro podrás probar eso en tus clases también. Al escuchar esto, los tres se emocionaron más cuando Ana corrió y abrazó felizmente el brazo de Alex. Capítulo 127. Nueva regla. Como todos alcanzaron el nivel 2 al eliminar este campamento de diablillos excepto Alex, el grupo decidió matar algunos monstruos más antes de regresar a la ciudad, ya que de esa manera Alex podría subir de nivel cuando completara la misión y alcanzaría su nivel. En total jugaron durante más de 4 horas y solo lograron subir de nivel una vez, lo que para los juegos mundiales anteriores de Alex, sería como una blasfemia en comparación con los 40 segundos que normalmente le toma a un jugador alcanzar el nivel 2. Pero en este mundo a nadie le importaba, todos estaban tan emocionados con este nuevo mundo que incluso sentían que hacía el juego aún más divertido, haciendo que cada pequeña cantidad de XP fuera tan importante que la sensación de subir de nivel era mucho más emocionante. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad de jugadores que ingresaban a Elder Scrolls Warcraft aumentaba cada vez más, incluso Alex estaba un poco preocupado de que las ciudades que seleccionó como ciudades iniciales de los jugadores se saturaran. Había imaginado que jugarían una cantidad tan grande de jugadores, pero no pensó que los jugadores no se desconectarían pronto. Por lo que había experimentado en Minecraft y Fortnite, a pesar de que los juegos eran muy divertidos, los jugadores todavía jugaban solo un promedio de 6 horas, pero en Elder Scrolls Warcraft Alex vio que había jugadores que habían estado jugando durante más de 12 horas y no piensan desconectarse tan pronto. ¿Realmente voy a tener que implementar esto? Alex se preguntó preocupado mientras miraba un mensaje en la pantalla de su computadora. Aunque en otros juegos había jugadores que pasaban mucho tiempo jugando, no estaba siendo tan exagerado como en Elder Scrolls Warcraft, sobre todo cuando el tiempo era cada vez más largo hasta el punto de que algunas personas llegaban incluso a las 14 horas sin desconectarse. ¿Realmente tengo que hacer esto? Alex finalmente quedó convencido e hizo clic para confirmar. De repente, las personas que habían estado jugando durante más de 14 horas vieron aparecer un mensaje frente a ellos. Hola XXXX, has jugado durante más de 14 horas y en Mohan estamos preocupados por tu salud. Permanecer conectado durante tanto tiempo sin comer, beber agua o moverse en el mundo real puede dañar seriamente tu salud, así que cierra sesión en el juego y vuelve en unas horas.
Cuando la mayoría de estos jugadores vieron este mensaje, se sorprendieron de que hubiera pasado tanto tiempo y ni siquiera se hubieran dado cuenta. Algunos se sorprendieron aún más cuando vieron que ya casi era hora de ir a trabajar en la vida real y rápidamente cerraron sesión en el juego agradecidos por el recordatorio. Mientras que a otros jugadores no les importó la advertencia y continuaron jugando de todos los modos, hasta que apareció un segundo mensaje para estas personas. Hola de nuevo XXXX, vimos que has estado jugando durante 15 horas seguidas y no podemos permitir que tu salud se vea perjudicada debido a nuestro juego. Desafortunadamente tendremos que desconectarte del juego en 10 minutos, en ese tiempo regresa a una ciudad segura y busca un lugar apartado para que tu personaje no corra peligro mientras te desconectas. Cuando los jugadores restantes vieron este mensaje, algunos tuvieron la conciencia culpable e hicieron exactamente lo que sugería el mensaje, mientras que otros estaban furiosos porque se vieron obligados a dejar de jugar y querían simplemente ignorar este mensaje como el mensaje anterior, pero cuando vieron el cronómetro 10 minutos abajo pronto desistieron de intentar resistir y también se dirigieron a un lugar seguro, ya que tenían miedo de morir y perder un nivel. Principalmente que después de tanto tiempo jugando, algunos jugadores ya habían alcanzado el nivel 3 y sabían lo triste que sería perder ese progreso. La noticia sobre esta advertencia de Mohan se conoció cuando algunos jugadores publicaron su print screen en el foro Oasis. Aunque la compañía estaba obligando a los jugadores a hacer algo que no querían hacer, esto fue visto muy bien por la comunidad del juego, ya que a diferencia de otras compañías que querían que los jugadores pasaran el mayor tiempo posible jugando su juego, Mohan hizo lo contrario, evitando que los jugadores jueguen demasiado y afecten su salud. Afortunadamente, el juego también hizo descansar el cuerpo de los jugadores como si estuvieran durmiendo, mientras que cuando los jugadores salían del juego aún podían vivir sus vidas normalmente sin preocuparse por haber perdido casi un día entero. En las publicaciones sobre esto, todavía había algunas voces de jugadores quejándose de que esto no era justo, pero la respuesta de Mohan fue muy inflexible al respecto, siempre afirmando que la seguridad de los jugadores siempre fue una de sus principales prioridades y que no revertirían esta decisión, que atrajo aún más la buena voluntad de otros jugadores, y aún más de los padres cónyuges de los jugadores que estaban preocupados de que sus seres queridos quedaran atrapados en un juego. Como sucedió el día después del lanzamiento de Elder Scrolls Warcraft, las noticias sobre el juego aparecieron en todos los periódicos e incluso aparecieron en canales de noticias de todo el mundo. El juego de realidad virtual se gana los corazones de miles de millones de personas en todo el mundo. Las familias que viven lejos pueden volver a encontrarse en el juego. Los padres han encontrado una excelente manera de pasar tiempo con sus hijos y mejorar su amistad. ¿Este juego puede causar algún daño? En todo el mundo, donde quiera que alguien fuera, era posible encontrar a alguien hablando sobre la aventura que tuvo en Elder Scrolls Warcraft y las cosas que experimentó. Las personas que no se conocían bien comenzaron a hablar más sobre lo que hacían e incluso las personas que se conocían en Elder Scrolls Warcraft se reunieron en el mundo real para hablar y millones de nuevas amistades surgieron de la noche a la mañana. Aunque Oasis también tenía esta habilidad, eso era un mundo nuevo donde las personas tenían que luchar juntas y necesitaban la ayuda de los demás, por lo que la facilidad para hacer amistad con personas que buscaban grupos era muy grande. A diferencia de Fortnite que se podía jugar en solitario, Elder Scrolls Warcraft prácticamente necesitaba un grupo de personas para jugar juntas, ya que para una persona común, lidiar con un monstruo ya era difícil, y mucho menos lidiar con grupos de monstruos, lo que aumentaba aún más la interacción entre los jugadores. Pero mientras muchas personas estaban contentas con la nueva regla que limita el tiempo de juego de los jugadores, una persona estaba completamente insatisfecha. Al mirar el Oasis que alguna vez se vio tan lindo y genial, y ahora, comparado con el mundo de Azeroth, se ha vuelto tan común, Ulk suspiró decepcionado. Ulk solo quería seguir jugando, ahora Ulk no tiene otro lugar a donde ir, pensó Ulk con frustración mientras miraba el portal a Azeroth que no podía atravesar hasta dentro de 9 horas. Peter y Ned estaban en la escuela, por lo que Ulk se sintió un poco solo en Oasis. ¿Qué debería hacer Ulk ahora? Ulk preguntó con tristeza. De repente, Ulk vio algo que llamó su atención. Este edificio no estaba aquí antes, Ulk no recuerda eso, Ulk lo miró confundido. Al acercarse, Ulk finalmente pudo leer que era Coliseo PvP de Azeroth. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.